He was the world's most wanted drug trafficker. For decades, the ruthless Joaquim El Chapo Guzman destroyed millions of lives and reaped billions of dollars. It's estimated that he may have murdered or ordered the murders of more than 10,000 people. Noviembre de 2020, El Chapo fue elogiado por la gente de Sinaloa después de que sus asociados construyeran una escuela para niños. Sin embargo, menos de un año antes, esas mismas personas lo maldecían cuando su cartel se enfrentó con las autoridades, causando la muerte de más de una docena de personas en su ciudad. El gobierno mexicano lo quería encarcelado a toda costa, pero los altos funcionarios mexicanos ayudaron en sus elaboradas fugas de 2 prisiones de máxima seguridad y apoyaron sus operaciones de tráfico de drogas multimillonarias. No cabe duda que el Chapo era un criminal, pero incluso tras las rejas, algunos mantienen su imagen de Robin Hood, creando una paradoja que nos hace preguntarnos, ¿cuál es el verdadero legado del Chapo? The largest fentanyl bust ever. Nearly 650 pounds of the illegal drugs, fentanyl and methamphetamine, seized at the Nogales port of entry in Arizona. 31 de enero de 2019, la oficial de Aduanas y Protección Fronterizo de Estados Unidos encontró 254 libras de fentanilo escondidas debajo del piso de un tráiler cargado de contrabando mexicano. Este decomiso fue el más grande que habían hecho, pero la exageración mediática en torno a él superó por mucho la realidad de la situación. Muchos se preguntaban por qué, pero la respuesta era clara. Este decomiso coincidió con las deliberaciones del jurado de Brooklyn sobre el destino del Chapo. Estados Unidos finalmente tenía lo que quería, pero solo fue posible gracias a décadas de trabajo. Pues siempre le digo yo, mi hijo, no, él desde chiquillo aspiró siempre moverse. Viera que siempre. Guzmán, el mayor de 7 hermanos, creció en una familia pobre en la zona rural de La Tuna, Sinaloa, México. Sus padres, Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, se ganaban la vida cultivando la tierra. Sin embargo, Guzmán no estaba hecho para ese estilo de vida. Al principio ayudaba a su familia vendiendo productos agrícolas, pero a los 15 años ya había cultivado su propia plantación de marihuana junto a sus primos. Fue en ese momento cuando adoptó el apodo El Chapo, jerga mexicana derivada de chaparro. Pero nada en la ambición de este hombre era pequeño. En su adolescencia, el Chapo dejó La Tuna con la ambición de triunfar en el mundo del narcotráfico. Comenzó trabajando como sicario para el antiguo líder del cártel, Héctor El Güero Palma de Guadalajara. Supervisaba los envíos de drogas en las montañas de la Sierra Madre. Sin embargo, su ambición lo llevó a presionar a los trabajadores para que transportaran cantidades mayores de drogas. Por otro lado, desarrolló un talento especial para matar. Ejecutaba sin piedad a los empleados personalmente cuando los envíos llegaban tarde o eran alterados. Y su reputación como un sicario despiadado fue notada por sus jefes, lo que llevó a El Chapo a ascender a las filas del crimen organizado. En la década de los 80, conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el padrino del cártel de Guadalajara. Bajo la protección de Félix Gallardo, el Chapo fue puesto a cargo de la logística del cártel. Pero durante ese tiempo, consolidó relaciones con otros capos de la droga, ya que sabía que su ayuda podría serle útil más adelante. Mexicaine peut être fière de son coup. L'arrestation de Miguel Ángel Gallardo, qu'elle avait tout lieu de redouter, a eu lieu en douceur. En 1989, Félix Gallardo fue arrestado, lo que llevó a la división de las regiones de tráfico de drogas de su cártel entre varios grupos que llegaron a llamarse la Federación. Ahora bien, esta división favoreció al Chapo, ya que a partir de ese momento estableció su propia organización criminal, el Cártel de Sinaloa, junto a otros traficantes del noroeste de México, como su socio de toda la vida, Ismael El Mayo Zambada. En este punto, el Chapo había sido perfeccionado como una máquina con partes letales, orquestando su vasto imperio criminal de manera despiadada y eficiente. Puede que no tuviera una educación formal, pero definitivamente tenía un doctorado en el tráfico de drogas. Fue pionero en el uso de túneles subterráneos para mover drogas a través de la frontera. A medida que su riqueza y su imperio crecían, también lo hacía la vigilancia de las fuerzas del orden, y no pasó mucho tiempo antes de que el nombre del Chapo captara la atención mundial. A mediados de 1993, la familia Arellano Félix envió a sus mejores sicarios para eliminar al Chapo en Guadalajara. Lo intentaron con todas sus fuerzas, pero fracasaron porque el Chapo era demasiado rápido para cambiar de ubicación. Sin suerte en su misión, regresaron a Baja California.
Pero mientras compraban boletos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, un informante encubierto en el aeropuerto les informó que el Chapo estaba esperando en el estacionamiento para su vuelo a Puerto Vallarta. También vieron un Mercury Grand Marquis donde pensaban que Guzmán se escondía, lo que provocó que más de 20 sicarios saltaran de sus vehículos para disparar al vehículo objetivo. Pero el Chapo no estaba ahí. El lugar estaba en un sedán Buick verde estacionado cerca. Trágicamente, la persona que fue asesinada fue el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, quien murió de 14 disparos. Otras 6 personas, incluyendo el conductor del cardenal, también murieron en el tiroteo. Para cuando los sicarios se dieron cuenta que habían atacado al hombre equivocado, el Chapo ya había huido del lugar, dirigiéndose a su casa segura a solo 20 minutos del aeropuerto. En la noche que fue asesinado el cardenal, México se conmovió. Incluso el entonces presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, viajó a Guadalajara para condenar el acto personalmente. Este cardenal era una figura religiosa de alto perfil y su muerte indignó no solo al público mexicano, sino a toda la Iglesia Católica. Toda la comunidad cristiana exigía justicia, lo que llevó al gobierno a lanzar una cacería masiva, ofreciendo una recompensa de $5 millones por cualquier información que llevara a su captura. En ese momento marcó la primera vez que el rostro del Chapo apareció en los periódicos y en la televisión de todo México. No era el asesino, pero fue culpable de ello. Temiendo ser culpado, huyó a Tonalá, Jalisco, y luego a Ciudad de México, donde permaneció unos 10 días. Durante ese tiempo, se contactó con algunos colegas y les entregó millones de dólares para asegurarse que tanto su cartel como su familia estuvieran bien mientras él estaba ausente. Sin revelar su destino, el Chapo ya había decidido esconderse en Guatemala, obtuvo pasaportes falsos bajo el nombre de Jorge Ramos Pérez y dejó México. Planeaba viajar por Guatemala con su novia antes de establecerse en El Salvador por un tiempo. Sin embargo, las autoridades mexicanas, como las guatemaltecas, estaban monitoreando sus actividades. Había pagado a un oficial $1.2 millones para asegurar un lugar seguro al sur de la frontera mexicana, pero este oficial lo traicionó, compartiendo sus detalles y ubicación con las fuerzas del orden. En julio de 1993, el ejército de Guatemala capturó a El Chapo en un hotel cerca de la frontera entre Guatemala y México. 2 días después, fue extraditado a México en un avión militar y llevado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social número 1, una prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, México. Posteriormente fue condenado por 20 años y 9 meses de prisión por cargos de tráficos de droga, asociación delictiva y soborno. En conferencia de prensa en México, Guzmán se declaró inocente de todo. Pero usted se dedica a las drogas. ¿A qué se dedica? Sin embargo, este encarcelamiento, como ahora sabemos, no hizo más que demostrar cuán poderoso y conectado estaba realmente el Chapo. This cell is home to one of the most notorious and bloodthirsty narco criminals of all time, Joaquín Guzmán. Como se informó la madrugada, el día de ayer, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera. La doble fuga de prisión del Chapo a menudo se considera un mito, demasiado extraordinario para ser verdad, pero créanme, es tan real como parece. Antes de su primer fuga, el imperio de drogas y el cártel del Chapo continuaron sin problemas bajo el liderazgo de su hermano Arturo Guzmán Loera. Sus asociados llevaban maletas llenas de dinero en efectivo al Chapo para sobornar al personal de la prisión, lo que permitía mantener un estilo de vida lujoso detrás de las rejas. Y además de ser un capo de la droga, otra ocupación era el sexo. Este hombre tenía más amantes que días en el año. Aunque suene exagerado, créanme, tenía muchísimas amantes, incluso estando preso. Durante este periodo, conoció a Zulema Hernández, quien estaba cumpliendo condena por robo a mano armada, y luego se convertiría en su amante y asociada del cártel de Sinaloa. Recuerden, incluso estando encarcelado, el Chapo seguía siendo el narcotraficante más rico e influyente de México. Su cártel orquestaba el contrabando de enormes cargamentos de cocaína por aire, mar, tierra y mantenía numerosas redes de distribución en todo Estados Unidos. Esto hizo que su encarcelamiento fuera una broma, y después de 8 años cumplió
cumpliendo condena, el Chapo decidió que era hora de volver a casa. Se fugó de la cárcel, según el mito, en un carrito de lavandería, pero algunos periodistas en México piensan lo contrario. Creen que tenía tal control sobre la prisión que simplemente salió por la puerta principal disfrazado de policía. Pero cual sea la historia verdadera, lo importante es que el Chapo escapó de una prisión de máxima seguridad sin esfuerzo alguno. Después de refugiarse en las montañas de Sinaloa, el Chapo inició una violenta lucha contra las facciones rivales para dominar las lucrativas rutas de drogas cercanas a la frontera con Estados Unidos, en particular los cruces de Ciudad Juárez, controlados por la familia Carrillo Fuentes del Cártel de Juárez. Esta ciudad fue testigo de un extenso derramamiento de sangre, resultando en numerosas bajas. El Chapo, junto a su socio de confianza Ismael Zambada García, se alzó como el narcotraficante más importante de México. Tras la muerte de Osama Bin Laden, el Chapo se convirtió en el fugitivo más buscado del mundo, amasando miles de billones a costa de incontables vidas. No obstante, el conflicto del narcotráfico en México marcó el inicio de su eventual caída. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. El Chapo dedicó considerable tiempo y recursos a ganar apoyo entre los mexicanos, particularmente en regiones rurales, donde el contrabando y el narcotráfico eran aspectos arriesgados en la vida cotidiana. Construyó escuelas, hospitales y múltiples infraestructuras que benefician a los locales. También empleó a muchos jóvenes para ayudar a transportar pequeños cargamentos de cocaína dentro de los Estados Unidos, sacando a decenas de familias de la pobreza. Para esas personas, el Chapo era Santa Claus, pero sus días de hacer el bien estaban llegando a su fin. Al final de su caída, el Chapo sufría grandes pérdidas en las ventas de marihuana debido a que la sustancia se legalizó en Estados Unidos. Marijuana farms in Mexico are in trouble because of the increase in legalization in the U.S. Since various states have legalized marijuana, not just for medicinal use, but also for recreational use, cartels in Mexico are having a hard time selling their product. En respuesta, el Chapo y el cártel de Sinaloa volvieron al mercado de la heroína, produciendo más de esa sustancia sintética para abastecer a Estados Unidos. Esta estrategia parecía prometedora al principio, pero luego resultó desastrosa. Produjeron tanta heroína que crearon un excedente, lo que los obligó a revertir su política y vender el exceso dentro de México. La codicia de El Chapo escaló al empezar a exigir una parte de los ingresos a los comerciantes locales en Sinaloa, incluso después de haber obtenido ganancias con las ventas iniciales. En términos simples, El Chapo comenzó a deleitarse con su fama, sintiéndose invencible, aunque las autoridades estaban cada vez más cerca de atraparlo. En 2004, el ejército mexicano descendió sobre un rancho remoto en Sinaloa donde se escondía El Chapo. Habían recibido información de su paradero, pero antes de que pudieran irrumpir en el rancho, El Chapo escapó hacia las montañas. 3 años después, lo volvieron a buscar, esta vez en su boda con la reina de belleza Emma Coronel. A pesar de saber que era uno de los hombres más buscados, el Chapo invitó a la mitad del inframundo criminal de México a la ceremonia. El ejército mexicano se enteró del evento y movilizó varios helicópteros Bell para arruinar la fiesta. Pero una vez más, el Chapo se había escapado. Dado que las autoridades estadounidenses no tenían jurisdicción para hacer arrestos en México, la DEA dependía de gran medida de sus contrapartes mexicanos. Sin embargo, el Chapo siempre parecía estar un paso adelante. Así es que en lugar de perseguir al Chapo directamente, la DEA cambió su enfoque a desmantelar su organización. Well, Chapo wasn't, I don't know, people paint him as this major leader of the Sinaloa cartel, which he wasn't. Actually, they made Chapo bigger than what he is. He wasn't a major cartel boss. La mayoría de la gente cree que la jerarquía dentro del cártel de Sinaloa es como una pirámide con el Chapo como el único jefe. Pero en realidad es más como un pastel de varios niveles. El Chapo estaba indudablemente en el nivel más alto. Pero no trabajaba solo. Colaboraba con otras figuras poderosas como Juan Esparragosa Moreno e Ismael Zambada, a quienes ya hemos mencionado. Este liderazgo colectivo permite que el cártel funcione sin problemas, incluso si 1 o 2 líderes están ausentes. Sin embargo, también creó algunos cabos sueltos. El tráfico de narcóticos depende en gran medida de una comunicación constante entre las diferentes partes. Son muy cuidadosos con la seguridad, limitando al máximo las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. En lugar de centrarse en localizar directamente al Chapo, concluyeron que sería mejor interceptar las conversaciones telefónicas. He secretly tracked the disposable burner phones used by El Chapo's underlings.
And you're reading the messages. Reading the messages, piecing together day-to-day structure of his organization, his day-to-day operations. El Chapo utilizaba sofisticados métodos de encriptación para sus mensajes y limitaba sus comunicaciones directas a un grupo selecto. Este enfoque compartimentado permitía que su organización funcionara con un alto grado de autonomía entre los subordinados de menor nivel, siempre que los envíos siguieran moviéndose según lo planeado. Sin embargo, cuando el cártel pierde a una figura clave como el chino Anthrax, arrestado en Ámsterdam, tiene la capacidad de reconstruirse, pero no sin coordinación entre su liderazgo. Durante ese periodo vulnerable, la DEA aprovechó la oportunidad interceptando comunicaciones dentro del cártel de Sinaloa. Y mientras el cártel intentaba reorganizarse, las autoridades monitorearon numerosas llamadas telefónicas y mensajes de textos hechos por el cártel. A través de esto, descubrieron que el Chapo planeaba unirse con sus hijos Alfredo e Iván en Culiacán. La DEA compartió esta inteligencia con las autoridades mexicanas, poniendo en marcha la segunda persecución de El Chapo. En enero de 2014, bajo la Operación Gárgola, una unidad de fuerzas especiales de los marinos mexicanos se reunió cerca de Los Cabos, preparándose para capturar al Chapo. Esta fuerza, comparable con los Navy SEALs de Estados Unidos, fue apoyada por un pequeño contingente de tropas estadounidenses. Sin embargo, capturar a El Chapo resultó complicado debido a su extenso equipo de seguridad con alrededor de 300 hombres en todo momento. Cualquier táctica utilizada corría el riesgo de alterar sus guardias, dándole tiempo para evadir la captura, a menos de que estuviera distraído, como cuando pasaba tiempo con una de sus muchas acompañantes. Antes de iniciar esta operación, la DEA se centró directamente en el teléfono del Chapo. Evitaba los teléfonos satelitales, fabricados principalmente por empresas estadounidenses y susceptibles a ser comprometidos por las fuerzas del orden. En su lugar optaba por un BlackBerry, fabricado por una empresa canadiense en la que confiaba más. Sin embargo, para 2012 la DEA había localizado con éxito su teléfono, lo que les permitió no solo monitorear sus comunicaciones, sino también triangular su ubicación. Con esta información supieron que el Chapo planeaba visitar una de sus escoltas pagadas en Los Cabos, dándoles la oportunidad perfecta para intentar arrestarlo. Rastrearon la señal de su BlackBerry hasta una mansión en un barrio rico de la zona. Irrumpieron en la casa con la esperanza de encontrarlo, pero Guzmán ya había sido alertado y escapó a través de un sistema de túneles secretos que conectaban a 6 casas. Pero esta vez no correría por mucho tiempo, ya que solo una semana después fue arrestado en un hotel en la zona de la playa del Malecón de Mazatlán. Y fue en ese momento cuando lo llevaron en un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal para ser encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Finalmente habían capturado al escurridizo El Chapo por segunda vez, y esta vez el mundo tuvo una visión más clara de cómo era realmente. No estaba muerto, ni era un fantasma, era un humano después de todo, y los marines mexicanos habían hecho un trabajo excepcional al capturarlo. Sin embargo, la paradoja de su destino resurgió una vez más. Basándose en su fuga de 2001, el gobierno de Estados Unidos dudaba de la capacidad de México para contener a El Chapo y buscó su extradición. Sin embargo, el gobierno mexicano negó la solicitud, argumentando que El Chapo debía completar su sentencia de 20 años antes de enfrentar nuevos cargos. Y a pesar de las garantías de que otra fuga era imposible, algunos periodistas creían que la negativa fue influenciada por los abogados de El Chapo, que usaron conexiones en altos niveles. El Chapo sabía que poner un pie en el suelo estadounidense significaría su fin, por lo que utilizó todos sus recursos para evitar la extradición. Sus esfuerzos dieron resultado cuando las autoridades mexicanas lo acusaron de nuevos delitos de tráfico de drogas, retrasando el proceso de extradición. Y antes de que Estados Unidos pudiera tomar más medidas, El Chapo orquestó otra fuga aún más espectacular. This is the moment Joaquín El Chapo Guzmán makes the Mexican government look ridiculous. And then he vanishes. Lo que acaban de ver fueron las imágenes de los últimos momentos de El Chapo en su celda. Alrededor de las 8:52 p.m., el 11 de julio de 2015, El Chapo desapareció a través del área de la ducha en su celda, que resultó ser el único punto ciego para la cámara de vigilancia en esa celda. Desapareció en un túnel que, según los periodistas, parecía algo sacado de una película de James Bond. Era una obra maestra. El túnel medía aproximadamente medio metro de ancho y tenía una profundidad de 1,5 metros. Se cree que tenía unos 1,500 metros de largo, pero lo más sorprendente era el nivel de perfección con el que fue construido. Tenía una iluminación visible, un sistema de ventilación con tuberías de PVC y un sistema de rieles para una motocicleta que se usaba para transportar materiales de construcción y posiblemente al propio Chapo hasta el próximo extremo del túnel. El túnel estaba a unos 10 metros bajo tierra, con altura de 1,70 m, casi la misma altura del Chapo.
This prison had plenty of security measures in place above the ground. They had ways of blocking. For all of that, El Chapo found a way to burrow out right under the noses of Mexican authorities and get to this freedom tunnel. Un túnel de esa sofisticación normalmente requería entre 18 y 2 años para construirse, pero los hombres del Chapo lo hicieron más rápido. Lograron sacarlo de prisión apenas 16 meses después de su ingreso. Debieron necesitar al menos 300 hombres para completar el túnel tan rápidamente y con tanta precisión. Al final de este túnel se encontraba una casa en construcción. El terreno donde se construyó esta propiedad fue comprado por la esposa del Chapo, Emma Coronel Aispuro. Emma Coronel también ayudó a esta gran fuga al hacerle llegar un reloj con GPS disfrazado con comida. Esto permitió a sus hombres obtener la dirección y las coordenadas exactas para la construcción del túnel. La casa tenía algunas cosas básicas como sillas y mesas, lo que demostraba que los trabajadores habían estado en el sitio. Una vez que el Chapo logró salir del túnel, utilizando una escalera colocada a 10 metros bajo tierra, subió a un vehículo todoterreno justo afuera de la casa y fue transportado a un almacén que sus hombres, en colaboración con su esposa, habían comprado para él. Una vez ahí, el Chapo abordó un pequeño avión donde fue volado a San Juan del Río, donde tomó otro vuelo privado hacia su ciudad natal en las montañas de Sinaloa. Esa fuga fue, sin duda, algo para los libros de récords. Pero escucha bien, porque aquí viene el giro. Guzmán podría haber permanecido libre si esta fuga no hubiera traído tanta tensión y vergüenza al gobierno mexicano. Esto los presionó haciendo que lanzaran una intensa cacería para capturar al Chapo, lo que le costó a su cártel más dinero en protección. Esto significaba solo una cosa: el Chapo tenía que irse. Si pudiera cambiar usted el mundo, ¿lo cambiaría? Yo, para mí, a como estamos, soy feliz. Después de orquestar 2 fugas de prisión increíbles, el Chapo comenzó a creer en su propia leyenda, viéndose a sí mismo como una fuerza imparable que no podía ser detenida. Empezó a contratar a actores y directores buscando que se hiciera una película sobre su vida. Quería que Hollywood proyectara una película sobre él, y su fascinación con la estrella de novelas mexicana Kate del Castillo lo llevó a la entrevista que supuestamente resultó en su tercer y, con suerte, último arresto. En 2014, la actriz mexicana Kate del Castillo fue contactada inicialmente por los abogados de Guzmán después de que ella publicara una carta abierta instándole a dejar el narcotráfico. Un año después, él se comunicó personalmente con ella pidiéndole ayuda para hacer una película sobre su vida. El actor estadounidense Sean Penn se enteró de la conexión entre Kate y pidió unirse para hacer una entrevista, a lo cual ella accedió. El 2 de octubre de 2015, Kate y Sean Penn se reunieron con el Chapo en su escondite en la montaña para una entrevista con la revista Rolling Stone. El Chapo habló sobre su infancia. Recuerdo de 6 años para acá, mis papás, una familia muy humilde, muy pobres. Recuerdo que mi mamá hacía pan para el sustento de la familia. ¿Y cómo se sentía ser libre en ese momento? Bueno, por estar libre, pues feliz, porque la libertad es muy bonita. Y la presión, pues, para mí es normal porque tengo algunos años que... Cuando le preguntaron qué pensaba sobre su negocio, dijo lo siguiente. Muy cierto que el consumo día con día es más grande, entonces pues, ahí vente. Pero mientras concedía esta entrevista, brindaba a Penn y Kate una experiencia de lujo en su villa en las montañas. La DEA estaba acorralándolo usando a personas en su círculo más cercano. En 2010, el hijo de Zambada, Vicente, fue enviado a Estados Unidos por traficar drogas y enfrentaba una cadena perpetua. Avanzando a noviembre de 2013, su hermano Serafín fue arrestado en Arizona por planear mover cocaína y metanfetaminas, enfrentando de 10 años a cadena perpetua y una multa de $10 millones. Pero en 2014, se supo que Vicente había hecho un trato secreto para delatar a Guzmán. Al año siguiente, su hermano fue trasladado a un lugar secreto, lo que hizo pensar a muchos que también estaba delatando, aunque no a su padre. El Chapo era el objetivo obvio, ya que su fama y creciente infamia estaban drenando los fondos del cártel. Tuvieron que gastar millones para sacarlo de prisión y aún más para mantenerlo seguro.
Penn y Kit del Castillo pasaron por un control militar para reunirse con él, lo que algunos dicen que alertó a la policía mexicana sobre su paradero. El ejército mexicano probablemente ya sabía dónde estaba el Chapo. El revuelo a su alrededor solo hizo que Zambada y otros pesos pesados del cártel de Sinaloa decidieran que era hora de deshacerse de él. Piensen en esto un momento. ¿Creen que el Chapo habría sido recapturado o incluso extraditado sin el consentimiento de Zambada y otras figuras poderosas del cártel y el gobierno? De ninguna manera. Se estaba convirtiendo en una carga y era hora de dejarlo caer. Si tienen dudas, pregúntense, ¿por qué el hijo de Zambada, Vicente, testificó contra el Chapo en su juicio? Contó muchos secretos sobre Guzmán e incluso sobre su propio padre. Algunos ven esto como una traición al cártel y a su padre, pero también podría ser que Zambada permitió que Vicente se salvara contándole a todos lo que ya sabían. Y si ese es el caso, explica perfectamente por qué el hijo del Chapo buscó la venganza al supuestamente secuestrar a Zambada y entregándolo a las autoridades de Estados Unidos. A pesar de todo, el Chapo fue declarado culpable de todos los cargos en su acusación, recluido en la prisión de máxima seguridad ATX Florence, la más segura de Estados Unidos. Cómo lo tratan allí es una historia para otro día, pero lo más importante es que el gobierno de Estados Unidos, la DEA y las autoridades mexicanas creían que encarcelar al Chapo reduciría el tráfico de drogas en cierta medida. Pero actualmente ese no es el caso. While law enforcement authorities rejoiced at his arrest, it's nowhere near mission accomplished, and El Chapo Sinaloa cartel continues to rule with deadly force. El encarcelamiento del Chapo en 2019 sacudió un poco los cimientos del cártel de Sinaloa, pero no fueron el principal problema. La verdadera amenaza era, y sigue siendo, el cártel Jalisco Nueva Generación, o 4 letras, que está tomando el control de donde lo dejó el cártel de Sinaloa. Encerrar al Chapo no resolvió nada en la guerra contra las drogas. De hecho, las cosas solo han empeorado. El narcotráfico continúa sin cesar porque el sistema está diseñado de esta manera. Lo que muchos no entienden es que el Chapo era solo un elemento crucial en la vasta red de narcotraficantes. Estamos hablando de la policía, el ejército, los políticos, el gobierno e incluso los empresarios. Juntos sostienen el tráfico internacional de drogas. Se trata de algo mucho más grande que solo el Chapo. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que van de Estados Unidos a México financiando negocios legítimos a nivel mundial. Parte de este dinero engorda los bolsillos de altos funcionarios del gobierno, incluso presidentes, según algunas afirmaciones. Entonces, ¿qué implica todo esto? Bueno, simplemente sugiere que, si bien el Chapo puede ser una figura notoria en el mundo de las drogas, los verdaderos cerebros son los directores generales y presidentes de grandes empresas en todas partes. Encarcelar al Chapo estuvo bien, pero él es solo uno de una serie de capos de droga que han sido asesinados o encarcelados antes que él. Y como estos otros capos, la contradicción en la vida del Chapo ha sido evidente durante años. Admitió que los marines mexicanos habían matado entre 2,000 y 3,000 personas. Si ese número incluye a los que mató directamente y a los que ordenó matar a sus subordinados, probablemente sea una subestimación. Nadie sabe la cifra exacta de muertos en las guerras del narcotráfico en México durante la última década, pero entre los muertos y los desaparecidos probablemente supere los 7,000. Sin embargo, este hombre es celebrado como una leyenda y un ícono en algunas partes de México y alrededor del mundo. Algunas personas le tenían simpatía, pero todo esto se puede rastrear a las numerosas donaciones y sobornos que repartía entre la gente. La fuerza policial de México estaba mal pagada, lo que los hace fáciles de sobornar. Finalmente, la vida del Chapo ha inspirado muchos libros, documentales y programas de televisión, lo que muestran de diferentes maneras, desde un criminal despiadado hasta el Robin Hood mexicano. Esta fascinación con su vida contrasta drásticamente con las terribles realidades de sus acciones y el sufrimiento que él y su cártel trajeron a miles de familias en México. Y no se puede culpar a nadie por ello. Es simplemente la paradoja de cómo la sociedad a veces ve y trata a los criminales. Pero aún necesitamos saber dónde va todo ese dinero proveniente del narcotráfico, cómo proporciona protección y quién la otorga. Hasta que se respondan estas preguntas, el problema de las drogas siempre estará presente. Y el legado del Chapo, lamentablemente, no importa.